quería pues aprovechar la coyuntura de esta celebración y tener este espacio de reflexión precisamente en torno a la celebración de este día. Y, y por eso, digamos, en el marco de esta descripción tan bonita que hace el autor de esta recopilación, de, de cómo incluso en medio de una sociedad donde la mujer es bastante relegada, el Señor se toma intencionalmente la acción, el propósito de elevar la estima, la valoración de la mujer. Y yo quiero hablar un poquito de eso en esta mañana. Y he titulado nuestra reflexión Mujer completa, perfecta y realizada en Cristo. Amén. Y, y bueno, el marco que vamos a usar para nuestra reflexión es precisamente el diálogo, el compartir de probablemente uno de los registros de el diálogo más largo que Jesús tiene con una mujer. No estoy diciendo con esto que ese haya sido el diálogo más largo, pero es el registro más largo que tenemos del diálogo de Jesús con una mujer. Y es ahí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Resulta incluso muy interesante en la cronología de Juan. Recuerde que los evangelios tienen una cronología de propósito, no de tiempo. La cronología de los acontecimientos en los evangelios no es por razón de tiempo, es por razón de propósito. En el capítulo 3, Juan registra el diálogo de Jesús con un principal de los judíos, de toda la autoridad religiosa de los judíos, Nicodemo, el famoso diálogo de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Y luego en el capítulo 4 registra otro diálogo ahora de Jesús con una mujer. Y bueno, no vamos a leer todo la historia, usted la conoce, pero a lo largo de la exposición vamos a ir mirando algunos detalles. Pero leamos los primeros 6 versículos. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Recuerde que Juan habla de la polémica que se suscitó entre los discípulos de Juan el Bautista y los nuevos seguidores de él, ¿no? Y comienza una disputa ahí entre ellos que incluso es registrada al final del capítulo 3, ¿sí? Entonces esto parece que, digamos, la popularidad de Jesús comienza a crear como una especie de rechazo en medio de los judíos. Y esta es la razón por la cual Juan registra que estando Jesús en Judea, al sur, decide otra vez regresar, ¿no? Ahí a la región de donde él finalmente salió, a la región de Galilea. Entonces, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Una aclaración que el autor hace, porque recuerda, la polémica era esa, ¿no? Ese que tú bautizaste ahora bautiza más personas que tú. Y Juan aclara, Jesús ni siquiera bautizaba, eran sus discípulos los que lo hacían. Verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Otra vez, dejemos la lectura ahí, miraremos otros detalles más adelante. Siempre que hablamos en forma individual del tema de la mujer como tal, este es un tema bastante o que genera mucha polémica en el marco de todos los debates sociales de hoy, ¿no?
Se habla mucho hoy de la lucha feminista que promueve los derechos de la mujer, incluso con algunos argumentos muy radicales y curiosamente muy contradictorios, ¿sí? Pero otra vez, uno puede estar de acuerdo o no con todo ese debate y todo lo demás, la manera como se articula, qué es lo que finalmente busca. Hay toda una cantidad de análisis y ese es un tema que intencionalmente quiero evadir en esta reflexión. Pero no podemos desconocer que la mujer ha experimentado un trato desigual en muchos contextos y que la ha llevado a levantar su voz y a tratar de buscar la equidad en medio del trato social. Pero cuando uno analiza, y lo vamos a ver esta mañana en el texto, y el problema de fondo, el meollo del asunto, no es un asunto de género, es el mismo problema que experimenta todo ser humano, y es el problema que nos afecta a todos. El pecado, el pecado. Y otra vez reitero, quiero intencionalmente evadir este debate feminista y todo ese tipo de cosas que hoy se hace en medio de ese discurso. Pero es muy llamativo que un discurso, y pensemos en estas generaciones que nos ha tocado vivir a nosotros, la mujer desde edad muy temprana está siendo expuesta a este discurso polarizante que otra vez, que promueve derechos, que busca una cosa y otra. Y la niña, la mujer crece, digamos, alimentada por todas esas voces y crece casi sintiéndose obligada a alinearse con alguna de esas posturas, ¿sí? O tú te alineas con todos esos movimientos que buscan defender los derechos, aunque no sepas con exactitud cuáles derechos son los que estás defendiendo. Es muy interesante cuando los periodistas, por ejemplo, se ponen a entrevistar a las mujeres en medio de esas marchas pro vida, esas marchas que defienden el aborto, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que? Sí, que es que nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Y bueno, pero ¿y eso qué significa? Pues yo no sé, pero que nosotros somos dueñas de... O sea, al final realmente están alineadas con un discurso, pero no tienen claridad exactamente, por ejemplo, cuáles son sus derechos que les están vulnerando. Sí, están exigiendo sus derechos. ¿Cuál derecho es el que sientes que te están vulnerando? No, pues el derecho a abortar. O sea, abortar es un derecho realmente. Entonces, fíjate, no hay claridad exactamente, pero como ellas crecen escuchando esos discursos, casi que se sienten arrastradas a ubicarse en alguno de esos lados, ¿sí? O el otro extremo, que es el que lastimosamente hemos visto, entonces sienten que en lugar de ser explotadas y abusadas, ellas buscan usar sus cuerpos, sus atributos para explotar y buscar su provecho personal. Entonces uno ve los dos extremos, ¿cierto? La mujer que hoy orgullosamente dice, ah, no, es que yo le saco provecho a esto, ¿cierto? Y no sé qué, y yo gano mensualmente tantos miles sí. Entonces, otra vez, una mujer que está desconociendo su valor simplemente por una respuesta a una sociedad que pretende subyugarle y dice, no, yo le voy a sacar provecho, yo voy a tomar el control, ¿cierto? Si mi cuerpo ha sido objeto de explotación, pues ahora soy yo misma la que lo voy a explotar en favor de mí mismo, de mí misma. Entonces, la mujer, y lo que quiero plantearte hoy, básicamente, es que en este debate la mujer tiene la opción de mirarse a sí misma como la sociedad la ve, o abrazar decididamente la manera como Dios la ve. Entonces quiero poner el asunto más bien en esas dos opciones. O tú te miras como la sociedad te está viendo y decides mirar dónde te ubicas, o decididamente te miras como Dios te ve.
sobre esas dos opciones quiero que hagamos girar nuestra reflexión en esta mañana. Entonces la primera cosa, quiero hacer tres planteamientos que de alguna manera nos ubican en medio de esa dualidad que estoy planteando. El primero de ellos, y es que el amor de Dios no tiene distinción de género. El amor de Dios no tiene distinción de género. No es un Dios que ama más a los hombres porque es que el hombre, no es un Dios que ama más a las mujeres porque es que las mujeres, no. No hay distinción de género en el amor de Dios. Y cuando uno piensa en el amor de Dios, indiscutiblemente viene a su mente ese versículo que allá, el que todos sabemos, incluso está en el capítulo anterior, en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todos los hombres que en Él crean no se pierdan. No, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Ahí en ese capítulo anterior, Juan registra que Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y ese amor por el mundo incluye sin restricción alguna a la mujer. Y esto es lo que vemos en la historia de la samaritana. Es como que, mire lo interesante si lo vemos desde esta perspectiva, lógicamente. Jesús habla con un hombre, un religioso, un tipo brillante de la religión judía. Luego viene esta declaración: Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo. Y luego el siguiente registro en el Evangelio es el diálogo con una mujer. Sí, es como tratando de quitar toda sombra de duda frente a alguna posibilidad de teología de género, ¿cierto? ¿Hacia dónde se inclina el amor de Dios? No, el amor de Dios no tiene distinción de género. Y este pasaje nos muestra casi que de manera decidida, intencional, Jesús está mostrando precisamente esta declaración que acabamos de afirmar. Y quiero llamar su atención sobre algunos detalles. El primero de estos es que el texto dice que parece que para Jesús el encontrarse con esa mujer le era necesario. O sea, no fue, escuche, este registro de Juan 4 no es un encuentro ocasional. No es que el Señor estaba por ahí desprogramado y se cruzó con una mujer y surgió este relato. No. Escuche, a él le era necesario encontrarse con esta mujer. Observe el verso 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y de pronto usted me diga: pastor, pero ahí lo que está diciendo es que le era necesario pasar por una región, no necesariamente encontrarse con esta mujer. Le voy a demostrar que no. Mire, en un mapa de la región, colócame el mapa. El texto dice que él está en Judea y que va a ir a Galilea. Sí, va a ir a Galilea. Entonces, entre Judea y Galilea está Samaria. Entonces uno dice como que la expresión es sobra, ¿sí? Pues si tú vas de Judea a Galilea, lógicamente pasas por Samaria. Pero no, el texto está diciendo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál es el detalle que probablemente por la distancia cultural nosotros desconocemos? Muéstrame el siguiente. Observe. Los judíos intencionalmente evadían pasar por Samaria. La ruta de un judío rumbo a Galilea o viceversa siempre aprovechaba los vados que tiene el Jordán. ¿Qué son los vados? El Jordán, que es un río muy complicado es un río es el río que registra la más grande depresión que hay en el mundo. O sea, el Jordán tiene el nivel más bajo sobre el nivel del mar que haya en cualquier. O sea, es un río con varias, pero ese río tiene algunos sectores donde las personas pueden pasar a pie. ¿Sí? Los vados, la gente aprovechaba los vados para pasar de un lado a otro. Incluso en épocas de guerra, si usted quería esperar a su enemigo, se ubicaban en los vados porque por aquí tienen que pasar. Entonces,
la gente ubicaba esos pasos para irse a la región más allá del Jordán, ¿sí? Que era el río que dividía, no, en este caso Perea de Samaria, y la gente se iba por esa región. Luego, una vez pasada la región de Samaria, volvían otra vez a ingresar a territorio palestino y entraban hasta su, bueno, palestino, no el palestino de hoy, sino el palestino de la Palestina de la Biblia. Cierto es que hoy tenemos, sí, toda esta región se llamaba la región de Palestina. Hoy cuando hablamos de Palestina, los palestinos hablamos de otra cosa, ¿cierto? Una pequeña región acá en este ladito. Pero esa era la manera como tradicionalmente un judío de cepa iba del norte a sur o del sur al norte. Así era. O sea, pasar por Samaria era una cosa de urgencia, o que tú tuvieses la necesidad por alguna razón de pasar por Samaria. Si no, no se pasaba por Samaria, no se pasaba por Samaria. Entonces, no era la ruta, no era ni siquiera la única ruta o la ruta habitual para hacer este recorrido, pero a él le era necesario. Había una mujer en esa región que Dios anhelaba contactar, una mujer que Dios había puesto en su mirada, que Dios tenía en la mira. Por eso le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí entiende ahora un poquito más el contexto de la expresión? Pero la otra razón por la cual podemos afirmar que el amor de Dios no tiene distinción de género es que Él se quedó intencionalmente en el pozo a esperarla. Recuerdan, ellos van pasando, no toman la ruta habitual, sino que pasan por Samaria, pero cuando llegan ahí tienen necesidad de alimento, de comprar alimento. Entonces todos los discípulos van a comprar alimento y el Señor intencionalmente se queda en el pozo. Y el verso 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer, sin duda. Lo más práctico era haber ido con ellos, seguir juntos el recorrido como lo habían hecho. Como una persona se va a quedar sola ahí en ese lugar, sobre todo están pasando por un terreno que para un judío resulta un terreno no solo pagano, sino un poquito hostil. Pero él se queda en el pozo porque sabía algo que ellos no sabían. Aquella mujer iría a ese lugar. Era el lugar que el cielo había señalado para ese encuentro. Y él se queda ahí. Reitero, era más práctico ir con sus discípulos a comprar alimento, pero se queda ahí esperándola. Una tercera razón que podemos apreciar es que una vez está ahí, es Jesús quien toma la iniciativa de contactarla. Es Jesús quien toma la iniciativa de contactarla. Y otra vez, aquí hay una cantidad de elementos que para nosotros es muy complicado apreciarlos, reitero, por la distancia, no solo en el tiempo, sino en la cultura. En la cultura. Lo que Jesús hace es lo que uno llamaría una acción de choque. Observe el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber. Dame de beber. Recuerda, la hora no es la hora habitual en que las mujeres van este es pleno mediodía, ¿sí? La hora sexta, pleno mediodía. O sea, no es la hora en que las mujeres van. Por eso esta mujer primero sabe que no va a haber nadie en el pozo a esa hora. Y fue extraño encontrar a alguien ahí, pero sobre todo que este extraño la contactara debió ser para ella un impacto muy fuerte. Y el Señor la contacta con una petición que es muy difícil de evadir.
Porque él está pidiendo agua. ¿A quién se le niega agua? ¿Cierto? Entonces de alguna manera la pone como contra la pared. No está pidiéndole otra cosa. Le está pidiendo algo que cualquier persona le daría a algún prójimo de alguna forma, ¿cierto? Si el contacto hubiese sido en otra línea, si la petición hubiese sido otra, ella podría haberlo evadido. Pero se trataba de algo básico que cualquier persona podía solicitar como un acto de misericordia, ¿no? Una petición difícil de negar. Todo está perfectamente planeado. Todo está, otra vez, porque nunca ella se hubiera dirigido a él. Nunca ella le hubiera dirigido la palabra. Nunca le hubiera ofrecido nada. Por eso él toma la iniciativa de contactarla. Y finalmente otro detalle que podemos apreciar ahí es que Jesús salta toda barrera social para acercarse a ella. Salta toda barrera social para acercarse a ella. Y en el caso particular de este encuentro hay muchas barreras sociales. Pero el Señor decide pasar por alto todas ellas, porque su objetivo en ese momento era la vida, el corazón de esa mujer. Muy interesante, en el verso, al final del verso 7 dice, Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Un judío no habla con un samaritano. Eso es indigno. Y escúcheme, mucho menos con una mujer. En esta cultura, en este tiempo, un judío ni siquiera hablaba con una mujer judía en público. Ahora mucho menos con una mujer samaritana. Su condición como maestro de Israel no le permitía acercarse a ella. Por eso incluso ella misma se sorprende. Ella misma se sorprende. Porque otra vez, ¿qué es lo que los judíos han defendido todo el tiempo? Una especie de superioridad moral y religiosa sobre los samaritanos. Nosotros somos la raza pura, el pueblo escogido por Dios. Ustedes son una raza sincretista que se unieron con pueblos paganos, que incluso llegaron a ser tan paganos que menospreciaron la idea de ir a ofrecer culto en Jerusalén y levantaron su propio templo en Jericín. O sea, venga, ustedes, todo el tiempo los judíos defienden su superioridad moral como pueblo de Dios. Los samaritanos no. Ustedes, incluso habían expresiones bastante despectivas con relación a eso. Por eso esta mujer, cuando escucha que un judío le pide de beber, se sorprende. ¿Cómo tú? O sea, escúchame, el asunto no es si te voy a dar agua o no. Estoy sorprendida es, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Eran demasiadas barreras, demasiados prejuicios. Pero el Señor no se detuvo. Lo hizo por amor. Por amor. Porque recuerda, el amor de Dios no tiene distinción de género. No tiene distinción de género. Pero un segundo aspecto que me gustaría que analizáramos, lo he enunciado de esta manera. La crisis de desigualdad, esa que es evidente entre hombre y mujer en la sociedad de hoy, se agudiza por la falta de entendimiento de la verdad de Dios. O sea, hay una crisis de desigualdad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, decir, no, eso no pasa, eso es y lo otro. No. Tenemos que reconocer, pero otra vez, como decía al principio, esto no tiene que ver con el género, esto tiene que ver con el corazón del hombre vendido al pecado.
este, esta tensión se generó desde el mismo momento en que se registra el pecado allá en Génesis 3. La mujer que me diste por compañera, esa, ahí el hombre que un capítulo antes había dicho, esto es hueso de mis huesos, carne, es que es como yo, es igualita a mí, ¿cierto? Ahora está diciendo, esa que me diste, esa es la culpable, o sea, venga, usted nota, ¿dónde surge eso? Por razón del pecado. Entonces, esta desigualdad que repito, es evidente, se agudiza es por la falta de entendimiento de la verdad revelada. Surge ahí un diálogo entre Jesús y esta mujer por razón del agua, ¿no? Entonces, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si los samaritanos y los judíos no se tratan? Pero observe el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, sí que, si conocieras. ¿Cuál es el problema? Que no conoces. Que hay algo que todavía no has entendido. Hay algo que desconoces. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si conocieras, recuerda que te dije que la crisis se agudiza por falta de entendimiento. Pero quiero que piense por un momentico en todo esto que evidencia esa crisis de desigualdad, ¿no? Una mujer que conoce toda una dinámica de reclamo, de quejas que se ha dado por toda la historia, ¿cierto? Una mujer que todo el tiempo vive pidiendo, reclamando, tratando de buscar sus derechos, la igualdad y todo lo demás. Una mujer que a lo largo de la historia ha visto que todos estos esfuerzos, muchos de ellos han sido inútiles y que a veces esos derechos esos reclamos han desembocado en cosas que lastimosamente afectan más la dignidad de la mujer que cualquier otra cosa. Quiero que, teniendo en mente todo eso que otra vez hace parte de esa tensión que todos conocemos a lo largo de la historia, quiero que piensen en este diálogo, lo que pasa ahí, lo que ocurre ahí. ¿Dónde está? O sea, o mejor, digámoslo de esta forma, ¿cómo podemos definir esa falta de entendimiento? ¿Cómo podemos señalar con exactitud que estamos frente a alguien que no ha abierto su entendimiento para verse a sí misma de la forma como Dios la ve? El primer detalle que uno aprecia ahí es que esta mujer no conoce la grandeza de Dios.
no conoce la grandeza de Dios. Y otra vez, esta es una mujer que tiene conocimiento de Dios. Si bien es cierto, para un judío, un samaritano era un pagano, pues usted y yo sabemos que un samaritano era alguien formado por lo menos en la ley de Dios. Los samaritanos aceptaban junto con los judíos el Pentateuco. Habían ciertos libros proféticos, profetas anteriores, que ellos no aceptaban. Pero el Pentateuco era algo en común entre los dos grupos, por así decirlo. Entonces esta mujer conoce a Dios, esta mujer sabe de Dios y todo lo demás, pero no conoce la grandeza de Dios. Y otra vez, no es lo que tú sabes, es lo que tú conoces. Recuerda, conocimiento es comunión íntima. Y esta mujer no conoce la grandeza de Dios. Y entonces el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? O sea, la única forma de conocer a Dios es a través de una comunión real con Jesucristo, su Hijo, quien lo ha dado a conocer. Ya le dice, si tú conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras al que está delante de ti en este momento, si supieras quién es el que te está hablando, el que te dice lo que te está diciendo. Si conocieras. Y tú estás aquí preocupada por el agua. Tú estás aquí buscando lo que crees que necesitas. Pero si conocieras la grandeza de Dios, sabrías que en Él ya tienes todo lo que necesitas. Pero el segundo detalle de esa falta de entendimiento en medio de esta crisis de desigualdad es que el Señor le enfatiza que no le pide a quien tiene el poder de darle. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Como no lo conoces, pues ella conoce quién es Dios, pero no conoce la magnitud de su grandeza. No conoce quién está parado frente a ti. Como no lo conoces, no le pides. Y uno puede apreciar, no solo en esta crisis de desigualdad de la mujer, sino en cualquier problema que nosotros experimentamos. Siempre queremos soluciones del gobierno, de las instancias internacionales, de esos organismos de control y todo lo demás. Y las marchas y las protestas y tratando de que alguien en la sociedad les garantice lo que están buscando. Y el Señor te vuelve a decir hoy, es que no le pides a quien tiene el poder. Si tú le pides, Él te daría. Si le pides. Una tercera cosa que evidencia la falta de entendimiento es que ella tiene una visión limitada del poder de Dios. Una visión limitada del poder de Dios. Entonces la primera cosa que dice es, pero ven, tú me estás ofreciendo agua. ¿De dónde la tienes? Es más, tú no tienes con qué sacarla. Entonces, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero es que esta situación que yo estoy viviendo en mi casa, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero es que usted no conoce a mi marido.
Es terrible. Sí, yo soy poderoso, pero es que usted no sabe en el contexto en que yo fui criada. Todos los abusos que yo tuve en la niñez, todo no sé qué y una cantidad de cosas. Entonces todo el tiempo estás viendo la dramática de tu situación y dándole la espalda al poder de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué va a hacer el Señor eso? ¿Con qué va a transformar el Señor mi situación? Si es que a mí me pasó esto, me pasó lo otro, yo vivo esto, yo sí. ¿Con qué vas a sacar el agua si no tienes? Esa visión limitada, sí, Dios es poderoso, Él creó los cielos y la tierra, pero es que la situación que yo vivo es terrible. Y nota una evidencia de esa visión limitada del poder de Dios. Dice, ¿acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, por favor. Entonces otra vez, sí, es que si se legislaran otras leyes, si se hicieran otros acuerdos, si en la nación se hiciera o sea, todo el tiempo la mirada está en que ocurran cosas en esas instancias, porque Dios, pues sí, Dios es muy bueno y todo, pero es que esto es otra cosa. Esto es más o menos lo que la mujer le está diciendo. Tú no tienes de dónde, tú no tienes cómo sacarla. Tú no sabes lo que a mí me toca venir aquí a esta hora evadiendo las murmuraciones de todas las mujeres de esta ciudad para sacar agua. Y tú no me estás ofreciendo y ni siquiera tienes de dónde sacarla. Y otra vez, lastimosamente esto pasa aún en los contextos cristianos. Sí, yo creo que Dios y me puede llevar al cielo y todo, pero sé que mientras estoy aquí esto es de aguante. Porque pues mira, así me toca y todo lo demás. Entonces preferimos más bien ajustarnos al status quo. Así es que así nos toca vivir y no creer que Dios puede intervenir para transformar mi realidad. Porque repito, la falta de entendimiento no nos permite apreciar la grandeza de su poder. Entonces cuando el Señor como que le dice, mira, es que yo te estoy hablando de agua viva. Y cuando la tomes ya no vas a volver a tener sed. Entonces como que a ella le llamó la atención. Pero nota, mira el otro problema. Ella simplemente está concentrada en su bienestar. Porque a ella le sonó la propuesta del agua viva, que no tuviera que volver a venir. ¿Por qué? ¿Por qué le sonó la propuesta del agua viva? Porque no le tocaba volver otra vez todos los días a esta hora. ¿Por qué? Para quitarme de encima la murmuración de todas las señoras de esta ciudad. Entonces, esa agua viva va a cambiar, va a alterar, va a mejorar mi manera de vivir. Entonces, otra vez, no es un problema exclusivo de las mujeres. Estamos hablando de esto por razón de nuestra exposición hoy, pero es un problema de todo el ser humano. O sea, nosotros simplemente vemos a Dios en función de nuestro bienestar. Y mientras tú veas a Dios en función únicamente de tu bienestar, siempre tu entendimiento va a mantenerse herméticamente cerrado. No vas a poder apreciar la grandeza de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces solamente pensamos en Dios, en acercarnos a Dios, en considerar la intervención de Dios cuando vemos que eso puede funcionar en favor de nosotros. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que le pedirías y Él te daría agua viva. Es la falta de entendimiento la que agudiza una crisis como esta, que es evidente, repito, en la condición de la mujer en medio de nuestra sociedad, que no es distinta en los contextos cristianos evangélicos, lastimosamente. Hoy, muchos años después, 20 siglos después de que la iglesia arrancó, seguimos debatiendo si la mujer puede enseñar en público o no. Seguimos debatiendo si la mujer puede ejercer un liderazgo en medio de la iglesia o no. O sea,
Este tipo de reflexiones resultan vergonzosas frente a una instancia que esto lo debería tener completamente claro. Pero una tercera reflexión para finalizar en esta mañana. Cuando Dios trata con la mujer, y otra vez, porque estamos hablando de mujeres, pero esto es genérico, ¿cierto? Cuando Dios trata con el ser humano, se dirige a su verdadera necesidad. A su verdadera necesidad. La necesidad de la mujer hoy no es que sea tratada igual que el hombre. La necesidad de la mujer hoy no es que tenga más espacios en la sociedad y todo lo demás. La necesidad de la mujer hoy es que entienda que es hija de Dios, que ha sido redimida por la sangre preciosa y que tiene un lugar en el propósito eterno de Dios. Que lo tenga claro, que no depende de su género. Y es muy interesante, vuelva a leer el texto, usted seguramente lo ha leído muchas veces. Pero hay un diálogo muy lindo entre el Señor y esta, por eso les decía, es el registro más largo de un diálogo de Jesús con una mujer. Verso 16, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Están hablando del agua viva y que no sé qué y todo, y si tú entendieras y no tengo de dónde sacarla, y el Señor le dice, pero te voy a dar agua viva. Entonces dice, ay, entonces dame, Señor, dame para yo no volver aquí. Y cuando el Señor la ve, cuando ella está como emocionándose y todo, el Señor le pega una aterrizada de esas brava, de esas que es que Él es experto en, ¿no? Porque ella está emocionada, ay, entonces no voy a volver más aquí a sacar agua y el Señor le dice, sí, pero entonces ve y llama a tu marido. Yo creo que ella dice, Señor, marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Sigamos. Sigamos hablando de esto del agua. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Wow. Yo creo que ella le quería decir otra cosa. Eres como brujo, Señor. Pero bueno, por cuestión de respeto. Dice, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que... note que... Yo no sé si usted nota la dinámica del diálogo. Ella está emocionada con lo del agua, el Señor la aterriza con lo del el marido, y entonces ella otra vez como que no quiere evadir el tema del marido de nuevo y le dice, bueno, esto, tú eres como profeta, y empieza a hablarle de dónde es que se debe adorar, y otra cosa distinta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ya el Señor le ha planteado el desafío de la vida eterna. El agua viva es parte del regalo de la vida eterna, ¿no? Recuerda que en el verso 13 le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero otra vez, ella está tan concentrada en su necesidad, que no ha podido identificar la magnitud de lo que Dios le quiere dar, de lo que Dios le está revelando.
Ella está pensando en no volver aquí. Ahora que le habla del marido, se metió con algo tan. Entonces, en medio de ese diálogo donde el Señor le está hablando de cosas eternas, pero ella está pensando en no volver a tener que venir a sacar agua de aquí, el Señor pasa de un trato general como a un trato personal, íntimo, y hace algo que coloquialmente llamaríamos: se le mete al rancho. ¿Sí? Se le metió al rancho y la lleva a un escenario más íntimo, más personal. Llama a tu marido. Escúchame. Los destellos de la revelación de Dios le habían mostrado el universal poder de Dios, que puede saciar su sed para siempre, que puede darle vida eterna. O sea, el Señor le hace una presentación de lo que Dios puede hacer a través del agua viva. Pero ahora como que todo ese caudal de amor se dirige exclusivamente hacia ella. Esa samaritana, la señalada, la que tiene una hoja de vida bastante manchada, la que vive desesperadamente a la casa de una vida mejor, un compañero de vida que le garantice una mejor situación. Hacia esa mujer se dirige el amor de Dios y la invita a mirar su contexto personal. Llama a tu marido. No, ella está pensando en lo que está haciendo, en cómo salgo a mediodía a buscar agua, y el Señor le invita a mirarse a sí misma. Llama a tu marido a mirar su hábitat, a mirar lo que ha sido la historia reciente de su vida. La coloca, la estrella contra ella misma. Sí, tienes razón. 5 maridos has tenido. Y ella quiere evadir el asunto y volver otra vez a lo general. Y entonces Dios la trae nuevamente al diálogo de la adoración. Dios la trae a un escenario de la comunión personal con Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Mujer, entiende que es el Padre quien te está buscando. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tú no la has cogido. Yo estoy aquí expresando todo el amor del Padre que salió hoy a buscarte. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entiende, mujer, Dios está buscando tu corazón. La prioridad no es que resuelvas tus dudas teológicas. ¿Dónde se debe adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? No. La prioridad no es ni siquiera que puedas solucionar el asunto de tu convivencia. ¿Cuál es el hombre perfecto que debes tener a tu lado porque llevas 5 fracasos? No. La prioridad, tu verdadera necesidad es que puedas disfrutar de comunión íntima con un Dios que te busca. Que te busca. Ella está preocupada por solucionar sus travesías diarias a mediodía a buscar agua. Ahora tiene una duda teológica: ¿dónde se adora? ¿Aquí o allá donde ustedes dicen? ¿O cómo? Llevo 5 fracasos tratando de conseguir el hombre perfecto para poder solucionar este asunto de convivencia. Y él dice: no, escúchame, tu verdadera necesidad es que puedas disfrutar de una adoración en espíritu y en verdad.
esto es lo que verdaderamente necesitas. Es necesario que adoren. Y mira otra vez el verso 25. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. Y mira, esto no tiene precedentes en el Evangelio hasta este punto. Esto es algo completamente sorprendente e inesperado. En forma repentina los pensamientos de ella migran hacia la persona del Mesías. Hay algo en este hombre y lo único que se me ocurre pensar en es el Mesías que va a venir, que nos han dicho que va a venir. Se aparta por un instante de su drama, de su necesidad, de su frustración, de sus fracasos sentimentales y coloca su mirada en la eternidad, el Mesías. Pero lo espectacular es la respuesta de Jesús: yo soy. Yo soy. Y ustedes dirán: pero pastor, ¿cuál es lo espectacular? Si Él era y le dice que Él es, pues ¿dónde está lo espectacular? Escucha, a estas alturas muchos sospechaban que él era el Mesías. Algunos, incluso como Juan, se habían atrevido a señalarlo, pero Él no se lo ha declarado abiertamente a nadie, a nadie. En la cronología de los evangelios, Juan destaca en el diálogo anterior que él estuvo sentado con uno de los principales de las autoridades religiosas de los judíos, y ni siquiera a él le dijo de manera directa que él era el Mesías. Los discípulos todavía no han llegado a esta conclusión. Personajes como Herodes y Pilatos lo forzaron para que públicamente reconociera que él era el Mesías, pero no lo hizo. Pero frente a esta mujer, una marginada de marginadas, sin rodeos, sin conjeturas, sin suposiciones, sin indirectas, a ella le abre de par en par el velo de la revelación y simplemente le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy. A pesar de todas las barreras sociales que se levantan entre tú y yo soy el que ha venido intencionalmente cambiando su recorrido para llegar hasta aquí. Yo soy el que se ha detenido en el pozo a pleno mediodía para esperarte que llegaras. Yo soy el Mesías. Escúchame, porque aquí hay algo hermoso y una frase que quiero dejarles para concluir. Estamos frente a la más clara lección de adoración. Y la más clara lección de adoración, de comunión con el Padre, el Señor no la expuso en el atril de una sinagoga o en el templo grandioso de Jerusalén o en medio de una multitud de oyentes. Lo hizo en un escenario considerado impuro, frente a una mujer completamente marginada. Fue un discurso al corazón de esta mujer. No tenemos muchos pasajes que nos hablan de adoración, pero sin duda alguna la más clara lección de adoración, de comunión íntima con el Señor, esa lección hermosa se la da Jesús a un auditorio de una. Pero otra vez, no era la esposa de uno de los grandes del Sanedrín, no era una de esas mujeres que financiaban su ministerio, era una marginada, una samaritana. Escúchame algo, querida hermana. Tú no te realizas en una profesión a pesar de la presión que ejerce sobre ti esta sociedad competitiva en la que estás. Tú no te realizas en la relación con un hombre
a pesar de la bendición que hay en disfrutar del proyecto matrimonial. Tú no te realizas en la experiencia de maternidad, a pesar de lo lindo y precioso que es vivir esta realidad. Tú eres completa en Cristo Jesús, aleluya. No es que te falta un buen compañero de vida, como esta mujer desesperadamente buscaba. No es que necesitas la valoración de la sociedad en la que vives o una mejor legislación que garantice tu igualdad. Si algo le falta a una mujer es entender con claridad el amor de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Abrazar con toda pasión ese amor, arrepentirse y vivir para Él. Porque el amor de Dios no tiene distinción de género. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos apreciar en la Escritura algo que la sociedad y que lastimosamente a veces la misma iglesia ha desconocido. Hoy, en el marco de la celebración de esta semana, queremos agradecerte, Señor, por el rol tan protagónico que ha jugado la mujer en el proyecto de reino. Fueron mujeres las que tú escogiste para ser las primeras testigos de la resurrección. Las primeras que anunciaron ese evento precioso fueron mujeres. Fue una mujer la que el cielo señaló como bendita entre todas, porque su vientre fue escogido como la cuna del Salvador del mundo. Pero en medio de esa figura tipológica, María es señalada como bendita entre todas las mujeres porque albergó dentro de sí al Hijo de Dios. Pero hoy, cada mujer que ha abierto su corazón a abrazar la gracia de Dios en Cristo es bendita y bendecida con toda bendición, porque ahora Cristo habita en sus corazones, aleluya. Y esa distinción que señaló como única a María en ese momento de la historia, hoy es la atribución que tiene toda hija de Dios, que es residencia del don de Dios que es Cristo Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Muchos de nosotros tenemos que agradecerte, Señor, por la manera tan especial como has usado mujeres a lo largo de nuestra vida para hacer testimonio de tu gracia. Muchos de nosotros somos sostenidos por la intercesión incesante de una mujer. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender cuando a través del apóstol Pablo dice que ahora en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Es la manifestación del Hijo a través de cada uno de nosotros, sin importar su género. Probablemente esta tensión social nunca termine, pero permítenos como iglesia tener claridad sobre la manera como tú miras a cada mujer como una hija de Dios, apartada para el cumplimiento de un propósito eterno y bendecida
por la gracia y el favor de ser habitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.